Bueno, como les comentaba Solange, hoy día vamos a conversar sobre Azure Virtual Desktop, cómo la solución de escritorios virtuales sobre la plataforma de Azure ayuda a nuestros clientes, a ustedes como empresa, a tener soluciones de virtualización de aplicaciones y escritorios de una manera rápida, sencilla y económica. Me presento, yo soy Francisco Enríquez, hoy actualmente tengo el rol de líder de área cloud en Nebulan. Ya llevamos bastante tiempo en el mercado, somos bien conocidos por tecnologías Microsoft y me acompaña Jorge Álamos, que es arquitecto cloud, tiene las especializaciones por el lado de Azure Virtual Desktop, así que les comento que la dinámica es la siguiente. Vamos a comenzar con esta agenda de Nebulan y Azure, un poco hacer una breve presentación de cómo nosotros ofrecemos servicios hacia nuestros clientes. Vamos a ver la estructura, por qué debiésemos elegir Azure Virtual Desktop, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, la arquitectura a nivel de High Level Design, así como la arquitectura a grandes rasgos. ¿Qué pasa con la seguridad en Azure Virtual Desktop? Vamos a ver un ejemplo de precios para que también queden con eso. Y luego vamos a ir a la parte más interesante, que es la demo. La idea es que este webinar lo hagamos lo más interactivo posible. Entonces, una vez que yo transmita cuáles son las características principales del servicio, cómo los puede beneficiar, vamos a saltar con la parte de Jorge Álamo, el cual va a ser un deploy en tiempo real, o sea, dentro de esta presentación, va a ser un deploy de Azure Virtual Desktop y la idea es que vayamos consultando, podemos abrir el micrófono una vez que termine con la explicación de cómo hacer el deploy y la idea es que interactúen dentro de este webinar. Así que esa es la idea. Bueno, acá en este slide lo que queremos representar es cuáles son nuestras fortalezas, cómo los ayudamos a ustedes. La verdad es que Nebulan hace bastante tiempo ama a todos los productos que son de Microsoft. Como les comentaba, a nosotros nos conocen bastante dentro de la industria por haber comenzado migrando cuentas de Exchange hacia 365. Ya llevamos cerca de 7, 8 años adoptando la tecnología Azure. Así que sabemos mucho de Azure, ya tenemos hartos implementaciones y proyectos exitosos de grandes clientes dentro de Chile, Argentina y Perú. Recuerden que nosotros también tenemos presencia en esos países. Somos Gold Partner. Esto de Gold Partner efectivamente en octubre cambió, ya no existen los Partner Gold ni Silver, pero nosotros tenemos esa categoría y hoy día a través de las designaciones también mantenemos la categorización de un partner especializado. De hecho, es más, somos uno de los pocos partners acá en Latinoamérica que tiene una especialización avanzada por el lado de Azure. O sea, quiere decir que nosotros, Microsoft nos audita nuestros trabajos y la verdad es que al tener un partner con especialización avanzada, quiere decir que el partner hace las migraciones o hace la implementación en Azure de acuerdo a lo que son las metodologías y buenas prácticas que impulsa Microsoft. Estamos hablando del Cloud Adoption Framework y el Well Architected Framework. Bueno, dentro de nuestros tracks hoy día, cómo ayudamos a nuestros clientes, disminuimos el riesgo, y eso es básicamente porque desarrollamos un plan de servicios proactivos de evaluación y manejo de incidentes tecnológicos que pueden poner en peligro a su organización. O sea, la idea es armar este plan. Si ustedes tienen servicios core, por ejemplo, van a implementar Azure Virtual Desktop, la idea es que nosotros generamos un plan de disminución de riesgo. Solucionamos problemas, efectivamente, nos conocen mucho por eso. Siempre hay requerimientos de issue, o sea, no de la plataforma de infraestructura tal como Azure, pero siempre hay cosas que ir atacando, resolviendo. Nosotros contamos con un servicio de soporte reactivo de 8x5 y 24x7 ante incidentes críticos. La idea es que tenemos unos SLA bastante bajos para recibir su requerimiento, atenderlo y solucionarlo.
Ahorramos tiempo y recursos, efectivamente, porque la idea es que nosotros nos podemos hacer cargo de toda la administración de la infraestructura TI de su negocio y así liberamos un poco al equipo interno de las tareas de gestión y monitoreo. Entonces, la idea es que a ustedes se centran en su core, su negocio directamente tal, y a nosotros nos dejan los servicios de infraestructura TI, monitoreo, administración, etcétera. Para eso, nosotros contamos con un portfolio de soluciones o servicios administrados, no solamente en la parte de Azure, sino que también en la parte de Modern Workplace y en la parte de seguridad. Obtienen conocimientos claramente porque nosotros, como al ser un partner especializado con certificaciones, la idea es que parte de las soluciones que nosotros brindamos a nuestros clientes es ir a enseñar, a entregar conocimiento al área TI interno. Bueno, ¿qué es Azure Virtual Desktop? Aquí entramos directamente en el tema principal. Azure Virtual Desktop es un servicio de virtualización de aplicaciones y escritorios que se ejecuta en la nube de Microsoft. Quiere decir Azure. Bueno, con Azure Virtual Desktop las empresas pueden proporcionar tecnología de virtualización de Windows 10, Windows 11, Windows 7. Y aquí hago hincapié porque podemos tener Windows 7 si ustedes todavía tienen alguna dependencia con Windows 7. Sabemos que Windows 7 ya perdió soporte hace un tiempo. La única posibilidad de que ustedes tengan servicios de soporte y actualizaciones con Windows 7 es que migren esas cargas de trabajo hacia Azure. Con eso van a tener un año más de actualización y soporte y la idea es que durante ese año nosotros podamos apoyarlos para migrar, o sea, para actualizar y modernizarse a una tecnología más soportada como Windows 10 o Windows 11. También se puede virtualizar y ocupar esta tecnología para tener Windows Server, no solamente sistema operativo o estaciones de trabajo pensados para el colaborador final, sino que también podemos virtualizar Windows Server 2021, 2016, 2019, etc. ¿Por qué debiésemos adquirir soluciones del tipo Azure Virtual Desktop? Bueno, efectivamente es por todo esto lo que está pasando hoy en día, generó un impulso y un empuje grande hacia estas tecnologías de escritorios virtuales. Sabemos que la pandemia, muchos de los que están acá quizás están en esta modalidad híbrida o full remotos, entonces es ideal de elegir soluciones de este tipo porque podemos hacer deployment en minutos y tenemos el compliance y la seguridad de nuestra organización. Así que por eso debiésemos elegir Azure Virtual Desktop como nuestro servicio de escritorio virtual. Además, Azure Virtual Desktop, y esta es una característica que lo diferencia del resto de soluciones de escritorios virtuales que ofrece el mercado, Citrix, hay una solución de VMware también, es que Azure Virtual Desktop es la única solución que provee Windows 10 multisection, Windows 11 multisection. O sea, en una máquina, en un host pool, pueden correr muchas sesiones dentro de esa infraestructura virtual. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día nos encontramos como área TI para mantener, por ejemplo, a nuestros empleados productivos, a nuestros colaboradores productivos? Y esta pregunta quizás se la han hecho bastante durante estos últimos 2 años que hemos estado en pandemia. La verdad es que necesitábamos, cuando nos tocó pandemia y tuvimos que irnos a nuestras casas, necesitábamos a la gente de TI, se nos preguntaba constantemente, bueno, ¿cómo habilito a este colaborador? Y la idea es que mantenerlo también productivo, o sea, que no pierda su tiempo teniendo alguna desconexión o que su equipo no funcione del todo correctamente. Los desafíos eran habilitar un espacio remoto. Teníamos desafíos también por el lado de, bueno, si esta infraestructura la albergábamos en nuestro data center, en nuestra sala de equipo, teníamos temas de capacidades, lo más probable. ¿Sabes qué? No tenía pensado esto, absorber tanta carga laboral, tanto carga de colaboradores en mi ambiente on-premise, entonces teníamos temas de capacidades.
Teníamos temas también relacionados con el presupuesto. Estábamos en una incertidumbre total, entonces obviamente el gasto TI, la idea era acotarlo lo más posible. Y un punto y una vertical sumamente importante es qué pasa con la seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mis colaboradores les digo, bueno, ¿sabes qué? No hay forma de entregarte un equipo de la empresa o esa adquisición se va a demorar 2 o 3 meses, necesito que te mantengas activo y conectado, conéctate con tu propio dispositivo. Sabemos los riesgos que provoca conectarse con un dispositivo que no cumple con el compliance y seguridad de la organización. ¿Cómo vino Azure Virtual Desktop a solucionar estos problemas? Bueno, con Azure Virtual Desktop puedes trabajar desde cualquier parte y en cualquier dispositivo. Puede ser una tablet, puede ser un teléfono, puede ser... Finalmente lo que utiliza es como un terminal tonto en donde tú tienes un dispositivo que puede ser de bajas características, pero te interconectas con el servicio virtual que está en Azure. Entonces ahí es donde concentras la performance del dispositivo. Puedes escalar, si tenías temas de capacidades, hoy día con la nube no tienes que preocuparte finalmente por temas de capacidades o escalamiento. El deploy de Azure Virtual Desktop se hace en minutos, como lo van a poder ver en la demo. Reducimos costos y modernizamos al mismo tiempo. Y es importante porque si alguien del área TI o que maneja las finanzas decía, bueno, tengo que disponibilizar por ejemplo, para mi área de desarrollo, un equipo con altas prestaciones, hoy día, por ejemplo, ese equipo podría reducirse a un PC, un Chromebook, un PC de baja característica, muy económico, que sirva para generar la conexión hacia el escritorio virtual. Y lo cuarto, y como también comentábamos que es demasiado importante el tema de la seguridad, la idea es que los datos hoy día se centralicen en una nube como Microsoft, que es segura, agregando todos los add-ons de seguridad correspondientes para tener el compliance completo, o sea, mantenerse regulados por las políticas de seguridad que ustedes tienen como organización o incluso las políticas que regulan entidades externas como PCI, ISO 27001, ISO 27002, etc. Hoy día todas esas certificaciones las tiene validadas esta solución, así que no tendrían problemas de seguridad teniendo sus datos en servicios como Azure Virtual Desktop. Acá en esta lámina yo les quiero mostrar un poco cómo es la arquitectura de Azure Virtual Desktop en un nivel más generalizado. La idea es que, si se fijan, en la lámina aparece Your Subscription to Control. Es lo que tú administras, finalmente una experiencia full escritorio con aplicaciones, como les comentaba, Azure Virtual Desktop no es una solución solamente de escritorios virtuales, ustedes pueden disponibilizar aplicaciones y sin tener la experiencia de entrar, por ejemplo, al sistema operativo. Eso lo administran ustedes o nos hacemos responsables nosotros como partner. Ustedes, por ejemplo, nos presentan una imagen, nos dicen, mira, ¿saben qué? Francisco, Jorge, tenemos la necesidad de virtualizar nuestros escritorios. Nuestros escritorios tienen Windows 10, tienen ciertas aplicaciones de ofimática, como puede ser Word, Excel, PowerPoint, etc. Tienen SharePoint, tienen Teams para herramientas colaborativas. Pero adicionalmente nosotros queremos agregar nuestras aplicaciones propias. Tenemos un ERP, queremos agregar el ERP a esta aplicación, a esta solución de escritorio virtual. La idea es que eso lo administran ustedes. O sea, la idea es que lleven la imagen hacia Azure que más sentido les tenga, dividido por los perfiles que ustedes tengan como organización. Nos hemos dado cuenta al hacer el deployment de estas soluciones es que en las organizaciones existen distintos perfiles. Entonces, la idea es que ustedes trasladen ese perfil hacia la nube y ese perfil escale en medida de que el usuario o el colaborador lo requiera. ¿Cuál es la parte interesante? Es que ustedes se hacen menos responsables de la parte del control plane del servicio de escritorio virtual. Entonces, si se fijan, hay una parte que la administra Microsoft que tiene que ver con el diagnóstico, con el gateway, con los brokers, con la administración,
con todo lo que tenga que ver con la orquestación de este servicio para que funcione. Cuando ustedes, por ejemplo, hacían una implementación de RDS en on-premise, ustedes eran responsables de todas las partes, de todas estas columnas. Finalmente, hoy día, con una solución de escritorios virtuales en Azure, ustedes se hacen responsables de la data y la identidad, cosa que vamos a ver en la siguiente imagen. Y esto es importante identificar, y en todas las soluciones nube, en todos los proveedores, no solamente en Azure, existe este modelo de responsabilidad compartida. Quiere decir que, por ejemplo, en el ambiente tradicional como on-premise, ustedes se hacían responsables de todos estos componentes, de la identidad, del usuario final, de la seguridad de la aplicación, del session host, quien albergaba estas conexiones cliente, del control plane, de la configuración de deployment, de la red, de los hosts físicos, de la seguridad del data center, etc. Con la solución de escritorios virtuales, la idea es que se hagan responsables de lo menos posible. Como les comentaba, se hacen responsables obviamente de la identidad. Ustedes ven quién autorizan, quién autentifican para el acceso. Se hacen responsables de cuál es el dispositivo con el cual se van a interconectar, pero de la capa física y del control plane ustedes ya no se hacen responsables. Entonces, como TI, es un gran alivio, porque finalmente si hay un issue, lo más probable es que los issues pasen por el tema del control plane. Entonces, ustedes no son responsables y Microsoft se preocupa de tener el control plane 7x24. Ah, disculpen, me salté de algunas láminas. Bueno, esto también, siempre es importante hablar de seguridad. Hoy en día es un tema que nos preocupa a todos. Debiésemos estar todos preocupados por el tema de seguridad, sobre todo trabajando en estos ambientes o en estas modalidades híbridas, en donde yo puedo decirle a mi compañía, bueno, traigo mi propio dispositivo, me conecto con tus servicios, pero no sé qué es lo que pasa. Entonces, la idea de tener una solución de escritorios virtuales como Azure Virtual Desktop es que ustedes pueden contribuir con las mejores opciones de todos los mundos que tiene hoy día Microsoft. O sea, hoy día, por ejemplo, ustedes tienen el compliance de Azure, ya que el deployment de esta solución es en Azure, pero además tienen todas las mejoras por el lado de autentificación que ha logrado aplicar Microsoft 365. Por ejemplo, podrían habilitar Conditional Access, multifactor. Hoy día incluso Azure Virtual Desktop tiene la opción de passwordless, o sea, que ustedes se autentifiquen sin tener que ingresar unas credenciales, sino que por detector de huella, por todas las características que, por ejemplo, tiene hoy día Windows Hello, hoy día ustedes pueden aplicarla a sus escritorios virtuales. Además, como utiliza la conexión Reverse Connection, eso quiere decir que ustedes no están publicando el puerto administrativo del servicio de escritorio virtual. El join a través del dominio puede ser a través de Azure AD o puede ser a través de un Active Directory on-premise sincronizado con AD Connect. O sea, sincronizado con Azure AD a través de AD Connect. Entonces, finalmente, tienen lo mejor de todos los mundos con respecto a la seguridad. Tienen el compliance y la seguridad por el lado de Azure, tienen las buenas prácticas de autentificación que ya si ustedes son clientes que utilizan 365, ya tienen, por ejemplo, ciertas características de doble factor de autentificación, dependiendo del tipo de licencia, pueden tener Conditional Access, Security Score por el lado de identidad, etc. Bueno, se preguntarán un poco cómo, cómo meto esto, cómo evalúo el costo de esta solución. Y es bastante sencillo. Ustedes ya son elegibles para Azure Virtual Desktop si portan o si ya tienen dentro de su organización algún tipo de licenciamiento Microsoft 365.
Entonces, vamos a ver cuáles son el licenciamiento 365 que es elegible para optar a soluciones de Azure Virtual Desktop. También, por ejemplo, si ustedes adquirieron una compra de Windows 10 Enterprise, Multisection, también obviamente son elegibles para utilizar tecnología de Azure Virtual Desktop. Lo mismo pasa en el caso de Windows Server 2019, desde 2012 R2 hasta 2022. Pasa lo mismo, son elegibles para entrar y utilizar Azure Virtual Desktop. ¿Qué es lo que tienen que pagar? Si ya tienen el licenciamiento, tendrían que pagar el costo de la infraestructura a disponibilizar en Azure. Entonces, si se fijan, acá hay dos columnas. Una tiene que ver con tipo de licenciamiento y el otro tiene que ver con el costo de la infraestructura en Azure. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría que asumir el costo, por ejemplo, de las máquinas de Session Host que están en la infraestructura de Azure. Tendría que, por ejemplo, pagar por el almacenamiento de los discos en Azure. ¿Cuánto es el ancho de banda que se utiliza para consumir mis sesiones de escritorios virtuales? La idea es que si ustedes tienen dudas o consultas sobre el tema de los precios, cuenten con nosotros y nosotros los apoyamos en una cotización formal, porque hay distintos tipos de taller en Azure Virtual Desktop. Hay taller o perfiles, por ejemplo, para un usuario liviano, un usuario que solamente, por ejemplo, utiliza la ofimática, y hay taller ya heavy por ejemplo, para desarrolladores o gente que utiliza renderización, diseño, diseño de videojuegos, compilación de ese tipo. Hoy día hay máquinas que soportan ese nivel de performance que ustedes requieren como usuario final. Entonces, como les comentaba, la idea es que si ustedes dentro de la ecuación tienen licenciamiento Microsoft 365, E3, E5, A3, A5, en el caso de organizaciones gubernamentales o estudiantiles, en el caso de tener licenciamiento F3, todas las licencias que hoy día aparecen acá, al igual que, por ejemplo, las de server, hoy día son elegibles para que ustedes puedan adquirir la solución de escritorios virtuales en Azure. Acá para bajar un poco el tema de los costos, fíjense que, por ejemplo, al tener multisession, nosotros, por ejemplo, y en esta tabla lo especifica, que podríamos tener un máximo de 6 usuarios en una infraestructura de máquina virtual de 2 virtual CPU, 8 GB en RAM. Esta máquina en Azure, en la calculadora, tiene un costo de $60 mensuales. O sea, $60 mensuales si es que ustedes la tienen 7 por 24. La gracia de escritorios virtuales es que escale a medida que ustedes vayan utilizando. Entonces, por ejemplo, podrían atender a 6 usuarios con, por ejemplo, que utilicen ofimática o utilicen algún recurso de la compañía, alguna aplicación, pero que no hagan tanto uso de la máquina, podrían tener a 6 usuarios conectados a una máquina con un costo de al menos $60 mensuales. Puede ser menos, puede ser más, pero depende de lo que vayan consumiendo en Azure. Entonces, la idea es que se queden con lo económico que significa tener una de estas soluciones desplegadas hoy día en la nube de Microsoft. Bueno, hasta acá era mi parte, ahora le toca la parte más entretenida a Jorge, que es la idea, como les comentaba en un principio, es generar este demo en línea con ustedes. Una vez que termine el demo, bastante rápido, vimos que una de las características de Azure Virtual Desktop es que el deploy se hace en minutos. Pasemos a la ronda de preguntas. Si que ustedes tienen alguna iniciativa por este lado, nosotros los podemos apoyar con pruebas de concepto, etcétera. La idea es, saber su feedback y ver si es que tienen alguna iniciativa con escritorios virtuales en Azure. Francisco, gracias. Buenas tardes a todos. Obviamente Jorge Álamos por acá. Te voy a quitar la pantalla de Francisco. Sí. Entonces, bien,
Como comentaba Francisco, hablamos un poco a nivel teórico. La idea es presentar ahora qué es lo que podemos hacer y lo sencillo que es poder hacer el despliegue de esta solución como tal. Entonces, dentro del portal de Azure, nosotros nos vamos a encontrar con la solución de Azure Virtual Desktop como tal para poder realizar la configuración. Dentro del proceso de configuración, nosotros generamos grupos de hosts que son básicamente vamos a configurar cómo va a ser nuestro Azure Virtual Desktop y qué equipos vamos a utilizar, qué tipo de equipos, por ejemplo, lo que hablaba Francisco recién, a nivel de qué tipo de infraestructura vamos a realizar y cómo se van a configurar. Entonces, para generar un ejemplo, nosotros tenemos un ambiente generado, pero para que se entienda cómo es el proceso de generación, tenemos que dar un nombre al grupo de hosts como tal. Dentro de este proceso, la ubicación. Tipo de grupo de aplicaciones, nosotros dentro del proceso de implementación vamos a poder utilizar escritorios como tal, donde yo le voy a compartir o le voy a generar los accesos a los usuarios para que puedan utilizar un Windows tal como si estuvieran trabajando dentro de su propio equipo. Como bien comentábamos en la presentación anterior, el beneficio que tiene Windows 10 es que son multisesión, ¿ok? Por Windows 7 no se puede utilizar multisesión, pero desde Windows 7, perdón, de Windows 10 se puede utilizar multisesión. Ahora, si yo tengo aplicaciones en particular que quiero publicar donde no quiero que ingresen por temas de recursos derechamente a mi escritorio virtual, yo puedo publicar aplicaciones. ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de aplicaciones, yo voy a definir, mira, sabes que vas a tener acceso solamente a través de un portal a las aplicaciones que yo te voy a publicar. Por ende, también puedo generar un ahorro a nivel de recursos porque no voy a utilizar todos los recursos completos del equipo cuando sea publicado. Dentro del tipo de grupo de host, tenemos la opción de poder definir si va a ser equipos dedicados como tal. Hablábamos de sesiones compartidas, pero en algunos casos, por tema de hardware o performance, se requiere que el equipo sea dedicado por usuario. Entonces puede ser del tipo personal, donde yo voy a definir quién va a asignar qué máquina a qué usuario. Entonces puede ser automático. Cuando encuentre una máquina disponible, el usuario se loguea y a la primera que esté disponible va a iniciar sesión y se le asigna a ese usuario, o directo lo puedo hacer yo desde la consola de administración. Si tenemos la opción de utilizar máquinas de multisesión, tenemos la chance de poder elegir qué tipo de balanceo vamos a utilizar, donde tenemos la opción de carga de amplitud y carga en profundidad, donde amplitud va a ser un balanceo 1 a 1. Si tengo dos máquinas disponibles, va a ir conectando un usuario en cada máquina. Y cuando utilizamos de carga en profundidad, vamos a llevar las cargas a un equipo en particular. El mismo ejemplo, si yo tengo dos estaciones de trabajo, va a ir haciendo las cargas al primero según el límite máximo de sesión que yo defina. Si, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Son 5 sesiones por máquina, lo que va a realizar el proceso de carga de amplitud es que va a conectar primero 5 usuarios en la máquina 1 y cuando ya complete esas 5 sesiones, va a conectar dentro de la máquina 2. ¿Ok? El proceso de generación de la máquina como tal lo podemos hacer desde acá mismo dentro de la solución, donde yo le voy a generar algún tipo de nombre al equipo, ¿cierto? La ubicación de la máquina virtual, si vamos a tener zona de disponibilidad o no, ¿ok? En el proceso de imagen aquí es un punto importante porque por el lado de Azure tenemos distintos tipos de imágenes que nosotros pudiéramos utilizar. Bien hablábamos nosotros de Windows Server, Windows 10, Windows 11, que va a incluir también, en el caso que se requiera, las aplicaciones de Microsoft, ¿ok? Pero está la chance de que yo pueda customizar una imagen haciendo un Goal Image que se llamaba antiguamente, donde yo voy a personalizar un Windows 10, un Windows 11, lo que yo requiera, lo personalizo, lo capturo y lo puedo subir a un storage dentro de Azure y también podría yo hacer despliegue desde esa misma máquina. ¿Okay? Entonces, en el proceso de imagen tenemos ya las que están generadas por el lado de Microsoft o está la chance por el lado nuestro de poder hacer algún tipo de personalización. Por ende, ya tendríamos el escritorio listo para que el usuario lo pueda utilizar. Dentro del tamaño de las máquinas virtuales, bueno, va a depender mucho de el proceso que nosotros hayamos realizado previo a esta configuración, el análisis en cuanto a qué recursos nosotros vamos a necesitar dentro de nuestros equipos. Así también el número de máquinas virtuales y a nivel de tipo de disco que vayamos a utilizar. ¿Ok?
Dentro del proceso de red y seguridad, nosotros tenemos que definir algún tipo de red que vayamos a utilizar, donde vayamos a asignar las tarjetas. Importante, como decía también Francisco en la presentación anterior, acá no se publica las máquinas directamente hacia afuera, por ende la conexión siempre es a través de un modo seguro, a través de un portal o de algún tipo de aplicativo. ¿Ok? Nosotros le asignamos una red acá para que pueda tener conectividad con los recursos que nosotros tengamos publicados, ya sea en Azure o si tenemos un ambiente híbrido en nuestro ambiente on-prem. ¿Ok? Dentro del proceso de join de dominio está la chance de o utilizamos derechamente Active Directory porque vamos a utilizar máquinas híbridas o utilizamos un ambiente full Azure Active Directory. ¿Ok? Un punto importante acá, para el proceso de configuración, en el proceso de Active Directory basta con que nosotros generemos perfiles posteriormente para asignar los permisos. Cuando tenemos un ambiente que es Full Azure Active Directory, se debe generar un permiso en particular sobre las máquinas. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, el proceso de Active Directory como tal nos va a permitir, como decíamos, trabajar en un ambiente híbrido. Si vamos a consumir servicios de nuestra red on-premise, también es un buen punto para poder utilizar. ¿Ok? Dentro del proceso de creación también nos va a solicitar quién va a ser el administrador de estas máquinas con una cuenta local. Por ende, se setea también en este mismo proceso nombre de usuario y la contraseña que vayamos a definir. Dentro del área de trabajo, nosotros vamos a definir el ambiente con el cual se va a trabajar. ¿Okay? Yo acá puedo crear uno o derechamente utilizar el que ya teníamos nosotros definido. Acá yo lo que voy a hacer va a ser definir qué aplicaciones yo le voy a publicar a los usuarios. Hablábamos anteriormente de que vamos a utilizar o el escritorio directamente o algún tipo de listado de aplicaciones que queramos nosotros publicarle a los usuarios. ¿Okay? Acá hacemos como ese match. ¿Ok? Eso es netamente el proceso de creación. No conlleva más que eso en el proceso inicial, en un proceso de generación básica de un ambiente de Azure Virtual Desktop. Son esos puntos lo que nosotros debemos configurar. ¿Ok? Si revisamos el que nosotros tenemos creado, tal cual está el proceso de generación. Y también podemos por este lado, poder hacer el cambio, donde hablábamos del algoritmo del equilibrio de carga, yo puedo hacer el cambio si vamos a pasar de amplitud a profundidad según el proceso que yo quiera utilizar y también modificar el proceso de límite de máquinas virtuales. Un punto importante de lo que nosotros podemos configurar más allá del proceso de generación son las propiedades de escritorio remoto. Acá tenemos varias alternativas. Nos centramos nosotros dentro de las propiedades de configuración, por ejemplo, de pantalla, donde yo le voy a definir, ¿sabes qué? Utiliza varias pantallas, utiliza el tipo de monitor utiliza el único monitor que tiene conectado o varios monitores si tiene más monitores, que sea full pantalla, por ejemplo. Redireccionamiento de dispositivos, aquí también es importante. Hay casos que nosotros hemos realizado implementaciones para este caso, donde podemos, o el cliente me decía, sabes que yo quiero utilizar Teams. Se puede utilizar Teams porque lo utilizaron, no sé, para mesa de ayuda también. Entonces, hacíamos redirección de micrófono, redirección del audio. Si quieren hacer copias, por ejemplo, si yo quiero que pueda realizar copias desde mi equipo on-premise o de mi equipo de origen hacia el equipo de Azure Virtual Desktop, también se configura desde acá para que yo tenga un disco ya inyectado desde mi solución para hacer el proceso de copia de archivos, etcétera, etcétera. Puedo utilizar impresoras. Si yo tengo impresoras instaladas en mi equipo local, también puedo configurarlos para que haga el redirect. Se instala un driver de impresora virtual dentro de la solución y cuando yo quiera imprimir, lo que va a hacer es mostrarme las impresoras que yo tengo configuradas en mi ambiente local. Pendrive, llave, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de configuraciones nosotros los podemos realizar a través de esta pantalla. ¿Okay? Esto es, como les decía, posterior ya al proceso de configuración del ambiente virtual. ¿Listo? Entonces, les hablábamos recién de grupo de host, donde les estaba explicando un poco cómo se generaba. Era un proceso medianamente rápido para una configuración básica. Tenemos también el proceso de grupo de aplicaciones. Acá lo que nosotros hacemos es generar el ambiente que vamos a publicar al usuario, ya sea, les decía, el ambiente de un escritorio como tal, acceso al escritorio como tal, o
a aplicaciones. Para este caso, este es el que se genera de forma básica. Yo tengo la opción, o se genera, perdón, por defecto, el Session Desktop, que es ya el acceso directo de forma remota a la máquina. Yo esto lo puedo quitar para que solamente publiquemos aplicaciones, pero por defecto nos va a generar el Session Desktop. Yo dentro de este mismo grupo de aplicaciones, a futuro si me dijera, sabes que tengo aplicaciones que quiero ir agregando, no quiero que utilicen el Session Desktop, se puede hacer. Hay un punto importante acá, porque tenemos paquete MSIX. Yo ahora no tengo publicado en esta solución, pero paquete MSIX, detalladamente para que se entienda, son aplicaciones que yo voy a instalar en un storage account y eso después se va a ir montando entre máquinas virtuales. ¿Cuál es el beneficio de eso? Es que yo ya no tengo que instalar aplicaciones como tal dentro de mis máquinas virtuales. Entonces, en caso de, no sé, tengo una versión de SAP, por nombrar algún aplicativo X, y a los 3 meses me dice que tengo que actualizar SAP. En caso de que yo tenga una imagen maestra, un goal image, significa pescar esa imagen y rehacerla. ¿Ok? En este caso, cuando ya son aplicaciones MSIX, yo lo que hago es actualizar dentro de mi storage, pero las máquinas no las toco. Entonces, el proceso de mantención de máquinas es un poco más sencillo, más rápido. A lo más voy a tener que ir parchando, claro, aplicaciones que voy a necesitar que estén inyectadas dentro del equipo, o voy a tener que ir haciendo actualizaciones dentro de mis máquinas virtuales. ¿Ok? Pero está esta opción que es bastante buena y se pudiera utilizar también como alternativa. Entonces les comentaba que para este caso, por defecto, nos va a generar el Session Desktop, que es el proceso de acceso remoto como tal a las máquinas virtuales. Dentro de esta configuración, perdón, yo ya hago el proceso de asignación. Yo desde acá puedo decir, sabes que mira, el usuario X o el grupo X van a ser los que van a tener la propiedad sobre este grupo de aplicaciones. Por ende, cuando ellos ingresen a su portal, abran el aplicativo dentro de su dispositivo o dentro de su Windows, les va a decir, ya mira, aquí el administrador te dejó disponible este grupo de aplicaciones que contiene tal aplicación. ¿Ok? Para otro caso, nosotros generamos también este grupo de aplicaciones donde ya derechamente yo voy a agregar aplicaciones que yo tengo preinstalado dentro de mi equipo. En este caso mostramos como ejemplo Adobe Acrobat, Microsoft Edge, Paint, Word, pero podemos ir definiendo de acuerdo a lo que yo vaya instalando ya dentro de mi equipo. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser un barrido dentro de, sabes que mira, todas estas aplicaciones tiene mi equipo, ya esta es la que yo instalé, o sea, Adobe Acrobat, por ejemplo, que es el que yo utilicé para este ejemplo, definámoslo para que se le publique a los usuarios. ¿Ok? La chance también está dentro de ruta de acceso a archivos, donde yo voy a definir dónde va a estar el ejecutable, por ejemplo, que tuviéramos ejecutables que están customizados. Acá está el ejecutable, acá está la ruta. En este caso, para que se entienda el ejemplo, en un cliente nos tocó implementar un navegador. Un navegador con un sitio en particular que él tenía publicado dentro de su red y decía, sabes que mi sitio es muy antiguo como para poder sacarlo hacia internet y no puedo utilizar app proxy. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos para ese caso fue, ¿sabes qué? Publiquemos un Edge, publiquemos un Chrome para ver por qué le funcionaba en Chrome. Y aquí nosotros lo que hicimos fue gatillar la ruta de instalación y dentro del proceso de propiedades definimos que cuando el usuario abriera Azure Virtual Desktop se abriera modo full screen el Chrome, se redirigiera directamente a esa pantalla, que no pudiera cambiar la página, por ejemplo, algo básico, que no pudiera cambiar la página al usuario. Entonces ese tipo de propiedades nosotros lo hicimos a través de ruta de acceso de archivos. Y el paquete MSIX, que es lo que yo les comentaba ya hace algunos minutos atrás. ¿Ok? El proceso de asignación para este caso es similar. Yo acá tengo una cuenta ya definida y puedo, en el proceso de agregar, puedo agregar grupos, puedo agregar usuarios en particular. ¿Vale? No hay ningún problema por ese lado. Dentro del proceso de área de trabajo, acá yo ya voy a definir qué es lo que voy a publicar. Tengo aplicaciones generadas, pero se las quiero publicar a los usuarios y qué máquinas vamos a utilizar para ese proceso. Entonces yo dentro de este grupo de aplicaciones, yo le asigné ya las dos que les mostraba anteriormente que teníamos publicadas para que los usuarios puedan acceder o cuando los usuarios vayan a acceder a su área de trabajo. ¿Okay? Hay otro punto importante, no lo tenemos detallado para esta sesión, pero como ejemplo se genera un plan de escalado donde, pensando siempre en ahorro, Francisco comentaba dentro de su cotización,
el costo total es para una máquina que está 724 encendida. Entonces, dentro de ese proceso de ahorro está el que apaguemos la máquina los fines de semana, que la apaguemos fuera de horario productivo, etcétera, etcétera. Pero además podemos agregar un plan de escalado donde nosotros vamos a definir, ¿sabes qué? Mira, mis máquinas tienen en tal fecha, perdón, tales días son los de producción como tal, y en tal momento se va a empezar a trabajar, pero no comenzamos con la carga completa laboral. Entonces utilizo un porcentaje X de las cantidades de máquinas que yo tengo. ¿Ok? Esto se define en cantidad de máquinas y esto en cantidad de umbral, en cantidad de usuarios que se conectaron a estas máquinas. ¿Ok? Entonces, desde las 8 de la mañana, por ejemplo, comencemos a trabajar, pero ahí nosotros vamos a definir el umbral en base a esta configuración. Entonces, yo no parto, si tengo 100 máquinas virtuales, 50 máquinas virtuales, yo no parto con todas las máquinas porque no las van a utilizar todas. ¿Ok? Entonces, en base a eso, se van realizando las configuraciones. Después de las 9, sabe que arranca recién la hora punta a las 9 de la mañana, listo. Vamos entonces cargando más máquinas dentro de nuestra solución y vamos generando un umbral para el proceso de conexión. Luego viene, sabes que hasta las 18 horas la gente trabaja y ya baja un poco la carga de trabajo, listo. Entonces definimos también mismo porcentaje, perdón, misma configuración de porcentaje de capacidad de los hosts y de umbral también. ¿Ok? Pudiéramos también en ese mismo proceso definir el cierre de sesión, porque yo voy a ir bajando máquinas virtuales, entonces, oye, cerremos las sesiones dentro de las máquinas virtuales y dejémosle un mensaje al usuario para que no sea tan repentino, oye, se va a cerrar tu sesión en X cantidad de tiempo, listo, le personalizamos el mensaje. Y ya derechamente en el momento de poca actividad nosotros decimos, ¿sabes qué? O hagamos todo o dejemos un X delta porque hay gente que igual trabaja en horario fuera de producción y se define como tal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, como les decía, el proceso de configuración de HP Virtual Desktop. No es más allá de lo que estábamos mostrando, salvo algunas configuraciones en particular que se quieran ir haciendo, pero la configuración básica es lo que nosotros vemos en consola. ¿Cómo se utiliza? Déjame ver el navegador, un segundito. ¿Cómo se utiliza esto? Hablábamos a través de poder explotar un portal como tal. Este portal, aprovecho de responder porque me llegó una consulta también en un cliente. Este portal es como que fuera Office 365 para que se entienda, por ende todos los usuarios tienen acceso a este portal y el error me lo va a dar cuando el usuario ingrese y le va a decir, ¿sabes qué? No tienes ningún workspace publicado, pero todos van a poder acceder. Es como que tuviera Office 365 y no tiene licencia, pero va a poder iniciar sesión porque el usuario existe dentro del tenant. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo inicio sesión acá con mi usuario 1 y mi usuario 1 tiene su ambiente publicado. Entonces, los que les comentaba, yo dentro del proceso de publicar aplicaciones, voy a volver un poquito a la pantalla anterior, dentro del grupo de aplicaciones, yo tengo el escritorio publicado y ese yo se lo asigné a mis usuarios. ¿Ok? Usuario 1, usuario 2. En el proceso de aplicaciones, yo acá no lo tengo asignado. Entonces, este usuario solamente puede acceder por defecto al Session Desktop, que va a ser la máquina virtual. Tiene doble autenticación este proceso. Vimos el primer inicio de sesión, podemos utilizar MFA, Conditional Access, etcétera, etcétera, por si acaso. Pero tenemos este acceso y dentro de las propiedades del acceso remoto, yo definí que le preguntáramos al usuario estas configuraciones. Hablábamos de poder transferir archivos, de poder copiar y pegar algún tipo de configuración desde un equipo a otro, poder imprimir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso se lo está consultando el usuario y tenemos una otra autenticación para poder ya hacer el inicio de sesión dentro de la máquina virtual. Y ahí ya estoy dentro de mi escritorio virtual como tal. Este usuario, por si acaso, es administrador dentro de la máquina, por ende yo pudiera hacer instalaciones, configuraciones, pero normalmente se puede setear como usuario. No hay ningún problema con eso y va a bloquear también algún tipo de acceso. De hecho, yo dentro de mi máquina virtual, por ejemplo, como es administrador, yo puedo realizar apagado del equipo, ¿vale? Pero en comportamiento normal, cuando es usuario, eso no ocurre y podemos apagar perdón, podemos cerrar solamente la sesión. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el usuario para que se entienda el concepto que le estaba mostrando hace unos minutos.
¿Listo? Listo. Entonces, hablábamos de que teníamos un usuario 2. Y acá ya se nota un poco la diferencia, lo que yo les contaba hace unos minutos. Tenemos dos ambientes distintos, el escritorio directamente y las aplicaciones publicadas, pero este usuario es el que yo le doy acceso a las aplicaciones, lo tengo asignado, entonces él ya ve derechamente otras aplicaciones publicadas como tal dentro de la solución. Y lo que les comentaba hace unos minutos, la diferencia acá la hacemos porque el usuario no va a ingresar directamente a la máquina, no va a consumir recursos directamente desde el equipo, sino que va a trabajar ya conectado a alguna aplicación que yo ya tenga preinstalada dentro del equipo como tal, pudiendo conectarme a las distintas aplicaciones que yo tengo acá también. Vamos a aprovechar de conectar otra más. El escritorio. Y esto, lo otro, mientras realizamos la conexión, lo otro que le iba a comentar, nosotros acá generamos dos máquinas virtuales. Mira, vamos a mostrar el ambiente mientras. Tenemos dos máquinas virtuales. Yo desde esta consola puedo ver qué usuarios están conectados, por ejemplo. Entonces, dentro de la máquina 2, puedo ver, mira, sabes que este usuario está haciendo uso de este aplicativo. Si yo vengo acá, me puedo dejar un mensaje, cerrar sesión, forzar directamente el cierre de sesión dentro de esta solución. ¿Ok? Y lo que le iba a comentar como perdón, como Achura de Join, cuando nosotros realizamos ese proceso, la diferencia que conlleva esto es que dentro de la solución, yo tengo que darle permisos para que inicie sesión dentro del equipo. ¿Ok? Ahí podemos ver como usuario o como administrador. Esa es la diferencia que no lo requiere cuando tenemos un ambiente Achura de híbrido. Y lo otro también es que, voy a mostrar el aplicativo igual, mientras el proceso de conexión. Lo otro también es que las máquinas que están, cuando tenemos un ambiente full Azure Active Directory, dentro de los requisitos es que las máquinas de origen estuvieran ojalá administradas por Intune. Eso también se puede excluir, no hay ningún problema, pero es parte de uno de los requisitos iniciales. Entonces, yo desde acá, por ejemplo, tengo cargado mi ambiente y puedo realizar el proceso de conexión remota. Este es el aplicativo, por si acaso. Es distinto a el... no, es distinto al web. Me quedo colgada la máquina. Un segundo. Aquí también se quedó yo. Un segundito. Aquí tuve un problema con la cuenta, creo que se me bloqueó la cuenta. Pero eh, inyectar la otra cuenta que es la que estaba funcionando. Por eso no está funcionando esa conexión.
Así es como se carga derechamente un perfil dentro de la solución. Y ahí ya me inició la sesión dentro del equipo como tal. Voy a moverlo para acá. Sí, que yo tengo configurado todas las pantallas. Se está viendo la Sí, pantalla negra. Sí. es que tengo acá tengo configurado para que se vean todas las pantallas, entonces está iniciando en el otro monitor. Es por eso. Déjame, pero ahí ya se ve. Acá ya se ve. Entonces, de hecho, si yo muevo por acá, un segundito. Aquí ya veo el inicio de sesión. Este cliente se puede, esta conexión se puede bajar y puede tener sin problema el usuario luego inicio de sesión. ¿Okay? Ahí, Francisco, si teníamos consulta, yo voy a intentar iniciar con el otro usuario a ver si se me desbloqueó para presentar también las aplicaciones por el tiempo. Por favor. Sí, bueno, a los presentes, como les comentamos, la dinámica era hacer el deploy de Azure Virtual Desktop en línea. Y hemos respondido algunas consultas a través del chat. No sé si tienen otras, si quieren, por ejemplo, participar en una prueba de concepto de esta iniciativa. Si están viendo algo muy parecido, si tienen... queremos un poco dejar abierto este espacio para ir conversando. Así que pueden levantar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono y la cámara. Bueno, tuvimos alguna participación por el lado del chat. Ahí, a ver, cayó. Ya, sí, Álvaro nos comenta que no tiene el micrófono deshabilitado. ¿Y cómo podría obtener una beta para realizar pruebas? O sea, el trial está, la idea es que nosotros converse, por ejemplo, con nosotros, te acerques a través de un correo electrónico, nos juntamos, y esto la invitación es para todos. O sea, la idea es que nos podamos juntar si es que tienen iniciativas de escritorios virtuales, nos juntamos, aterrizamos el requerimiento y podemos armar una prueba de concepto con ustedes. Y esa prueba de concepto no tiene costo ni ni por el lado de la suscripción ni licenciamiento, ni tampoco por la HH que nosotros podríamos invertir como especialistas. Así que esa es la invitación a todos nuestros asistentes. Si quieren probar, si quieren validar esta solución, no tiene cobro, podrían adquirir a través de licenciamiento trial o a través de una suscripción del tipo Azure Pass, a través nuestra, como partner Microsoft. Nosotros les entregamos una suscripción de prueba con X cantidad de dólares y generamos una prueba de concepto o un piloto de esta solución. Ahí sí, con respecto al licenciamiento, tendrían que tener Microsoft, lo vimos en un slide, lo puedo dejar acá en el chat, pero Microsoft 365, E3, E5 también cumple con las características. Déjame y les pego el pantallazo. Ahora, con respecto al licenciamiento, si quieren hacer la prueba de concepto, la idea es que hoy día Microsoft tiene el licenciamiento para prueba a nivel de trial durante 30 o 60 días, así que podríamos cargarlo en su suscripción sin ningún problema, no va a generar ningún costo y levantamos la solución de escritorios virtuales en una suscripción de Azure Pass otorgada directamente por Microsoft, así que tampoco les va a salir ningún costo. Francisco,
Te quito Ajá. un minuto. Es que acá, bueno, era un tema de la cuenta finalmente, pero para que se vea el ejemplo que hay de publicar aplicaciones, yo acá se lo asigné al usuario 1, que es el que estábamos utilizando, y acá se ve el Word, por ejemplo. Entonces este Word, el que está publicado en la máquina, de hecho acá se ve en el logo que está acá abajo, va a utilizar Word el usuario como tal, va a utilizar la licencia que tenga asignada, por ende tampoco requiere licencia, y es así el proceso sencillo de conexión y publicación de aplicaciones. Había tenido un problema con la otra cuenta, por eso que me interesaba que vieran el funcionamiento igual del proceso, ¿vale? Entonces ya se da por cerrado el punto que había quedado pendiente dentro de la presentación. Así es, y era importante destacar que esta solución, como les comentaba en un principio, no solamente disponibiliza servicios o la experiencia mejorada del escritorio virtual, sino que también podían, por ejemplo, disponibilizar aplicaciones. Entonces, gastan menos consumo de infraestructura en Azure y finalmente tienen al cliente utilizando o al colaborador utilizando las herramientas productivas que requiere su organización o su día a día. Francisco, dentro de las consultas, no sé si alcanzaste a responder tú, acá nos consultan cuál es la diferencia entre levantar una máquina virtual y el ambiente hecho en Virtual Desktop. Sí, sí, la respondí por chat. No sé si quieres profundizar Dale, en esa sí, respuesta. ok, sí, Bienvenido. ahí es importante recalcar que a nivel de máquina virtual, derechamente, yo lo que hago es levantar una máquina, publicar hacia Internet la conexión. ¿Ok? Puedo levantar el puerto de acceso remoto y que los usuarios puedan ingresar. Acá el beneficio que yo tengo con Azure Virtual Desktop es que derechamente yo no publico mi máquina, ellos ingresan a través de un portal, como yo les explicaba, tal como que fuera Office 365, y además la opción de Windows 10 multisesión es una opción que está solamente para Azure Virtual Desktop. Yo no puedo levantar un Windows 10, o sea, técnicamente se puede, pero no puedo llegar y levantar un Windows 10 con multisesión dentro de mis máquinas virtuales. ¿Ok? Y al igual que si es un Windows Server es lo mismo. Yo no voy a publicar mi Windows Server para que ingrese cualquier usuario, sino que ellos a través de un portal van a tener acceso a esta solución. No sé si tienen más consultas referente a lo que estuvimos revisando. ¿Ha silenciado, Francisco? Sí, estoy silenciado. Sí, es que hubieron varias consultas con respecto a si la sesión iba a estar grabada. Sí, efectivamente, la dejamos grabando, así que se las vamos a enviar a sus correos. La idea es que la revisen. También van a estar dentro de nuestros canales informativos, como con las plataformas de YouTube e Instagram. Ahí hay también material adicional a esta presentación, pero sí también va a estar en esos canales. Hay otra consulta, Álvaro, sobre las medidas de seguridad que podemos tomar con esta solución. Bueno, principalmente, o lo inicial que lo hemos comentado, es que ya el hecho de conexión es seguro desde un usuario, desde un portal, desde un aplicativo. No publicamos la máquina hacia ninguna parte para conexión. Por otra parte, podemos utilizar, como decía Francisco en su presentación, el Conditional Access, el MFA, el doble factor de autenticación para los usuarios, por ende ya tenemos un proceso también de segurización. Y por el lado de las licencias que presentaba Francisco, esto va a poder incluir la administración por el lado de Intune, también para poder administrar temas de antivirus, de configuraciones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado abarca hartos puntos a nivel también de licencia para el proceso de seguridad. Súper. Gracias a usted por haber participado y por su tiempo.
siguen habiendo consultas, así que ahí damos un espacio antes de ir finalizando. Requisitos de Internet, creo que tú los revisaste, Francisco, en la presentación. No estaban los requisitos de Internet, pero podemos andar. O sea, la verdad es que teniendo una conexión a Internet superior, yo creo que a 10 megas, podríamos tener una performance bastante fluida. No hay tanto lag. Lo importante es llegar al servicio de escritorio virtual. En algún momento, dentro de las preguntas, leía que estaban preocupados por el tema regulatorio con los data centers o la información que estuviera fuera de Chile. Jorge ahí respondía claramente de que sí, efectivamente, hoy día las regiones a disponibilizar este servicio son regiones como Estados Unidos, lo más cercano, el punto más cercano hoy día actualmente para escritorios virtuales sería Brasil. Pero la buena noticia es que el próximo año vamos a contar con data center acá en Chile y se va a habilitar la región Santiago Central. Entonces, ya con Santiago Central los datos siguen estando dentro del país. Obviamente va a mejorar la percepción del usuario final. No existe tanto lag, no sé si podemos percibir con la presentación y con la demo de Jorge, que el servicio accede de manera rápida, tiene características de seguridad. Dependiendo el tipo de workload que esté detrás, podríamos cargar aplicaciones, como les comentaba, de renderización de juegos, imágenes. Tenemos, por ejemplo, clientes que han adoptado estas soluciones para sus colaboradores que utilizan AutoCAD. Hemos tenido algunos casos de éxito donde el colaborador, dependiendo por el perfil, decide, bueno, voy a colocar una máquina de mejor performance porque estos colaboradores, una vez que inician sesión, tienen ahí AutoCAD directo desde el escritorio, entonces hacen uso de los planos y todo eso, y finalmente requieren un workload tipo medium o heavy. Y la performance anda bastante bien, entonces, como les comentaba, la invitación es que si tienen dudas, si tienen alguna aprehensión con respecto a este servicio, podamos cerrarla y podamos finalmente ir avanzando con ustedes con una prueba de concepto o un piloto. Súper, creo que ahí hemos contestado todas las consultas. Súper. Bueno, dejar los invitados que esta sesión ha sido grabada, así que también se va a compartir. Gracias a Jorge, gracias Francisco también por este nuevo webinar. Y bueno, estamos publicando también dentro de nuestras redes sociales para los próximos webinars también dejar los invitados a ellos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.